de la oscuridad. Creo que aunque es un gozo para todos nosotros que estemos aquí reunidos y que tengamos esta oportunidad de reunirnos libremente, pues no podemos cerrar los ojos a la cantidad de cosas que están pasando en nuestro mundo hoy día. Siempre pienso que debemos estar continuamente recordando esas palabras del Salmo 136. ¿La recuerdan? ¿Quisieran acompañarme a leerlas en voz alta? Alabad a Jehová. ¿Quién dice amén a esas palabras? Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Eso lo dice el Salmo 136. No obstante, aunque esto es verdad, no con esto debemos minimizar o desvirtuar la cantidad de cosas que pasan a nuestro alrededor. Aunque es verdad lo que Dali estaba mencionando ahora, que estamos en victoria, que ya hemos recibido la victoria. Hay momentos en los cuales nuestro mundo parece que está en completa derrota. De hecho, parecería que nosotros como seres humanos casi fracasamos como humanidad. Esta semana y bueno, las últimas semanas, probablemente usted ya se dio cuenta que estamos enfrentando situaciones muy difíciles, muy complicadas. Cada vez hay más polarización aquí en nuestro país y no solamente acá, en Centro y en Sudamérica estamos viviendo una cantidad de situaciones complejas, corrupción, división, dentro de las mismas comunidades, dentro de los mismos hogares, cada uno se para en su posición y no quiere ceder y parece que estamos en una de las horas más oscuras de nuestra humanidad. Honestamente, esta semana yo percibiría que el fin está cerca, no necesariamente la venida del Señor, pero el fin nuestro está cerca, porque parecería que estamos más cerca de destruirnos a nosotros mismos que de la venida de nuestro Señor. Estamos cada vez más enfocados en nosotros mismos que en la humanidad, que en hacerle el bien a otras personas. Y hoy probablemente podamos recordar las vidas de algunas personas que durante las últimas semanas no son ejemplo de cómo estamos hoy día. Esta semana, bueno, ustedes ya saben que murió este activista que independientemente lo que haya o no haya enseñado, uno debe poder expresarse con libertad sin miedo a que lo vayan a fusilar o que lo vayan a matar. Hace un par de semanas murió esta otra chica, Irina Zarutska, y podríamos hablar de la balacera en Colorado, podríamos hablar de cómo hace muy poco recordamos los 24 años del desastre en el que miles de vidas se perdieron, y podríamos pasar más y más imágenes, donde vemos, de pronto ustedes ya lo vieron, si no lo han visto hay que verlo, la cantidad de personas, de niños en el Medio Oriente que están en medio de un fuego cruzado, perdiendo sus vidas, sus hogares sin esperanza y preguntándose hacia dónde nos dirigimos, qué vamos a hacer, qué va a ser de nuestra vida. Y esto es importante porque nos ayuda a pensar por un momento que nuestro momento acá es pasajero, que usted no se va a quedar aquí para siempre y que probablemente lo único fijo que tiene es que se va a morir. En ese orden de ideas, este tipo de tragedias nos debe impulsar a pensar si lo que estamos haciendo vale la pena, si la vida que usted está viviendo vale la pena vivirla o está desperdiciando su tiempo. La palabra de Dios dice en el libro de Eclesiastés algo muy importante. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que lo vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con tristeza del rostro se enmendará el corazón. Hermanos y hermanas, las casas de luto, los lugares de velación, los cementerios, no son los lugares favoritos de las personas. ¿Qué vamos a hacer hoy? No, vamos a una funeraria, vamos a un cementerio.
no es algo que uno hace con mucho placer. De hecho, quienes asistimos a algún cementerio vamos con pesadez en nuestro corazón, muchas veces. Y es posible que el que haya muerto sea un cristiano y uno dice, bueno, gracias a Dios está en su presencia, pero la ausencia, el dolor, la gravedad, la pesadez del ambiente, pues le oprime a uno su corazón. No sé si lo han percibido. Hay cierta solemnidad cuando uno va a estos lugares, cuando uno piensa en la muerte. Hay cierta pesadez, cierta solemnidad, reflexión, hay respeto. Es casi inesperada la risa, incómoda. Cuando alguien se ríe en un funeral, cuando alguien se ríe en un cementerio, uno dice, bueno, bien pueden hacerlo de las puertas para allá, este no es el lugar para tal cosa. Casi el silencio es obligado. ¿Lo han experimentado? La palabra nos invita justo y paradójicamente a pensar en esos espacios. Nos invita a pensar en esos momentos porque en medio de la muerte, la pérdida, la tristeza, eso le puede dar a uno perspectiva. Le puede dar a uno perspectiva y le puede ayudar a uno a evaluar si lo que está haciendo vale la pena, si lo que está viviendo es realmente valioso. Cuando uno está allí se da cuenta que la vida es un bien preciado y la salud es una bendición y el tiempo que usted tiene es probablemente lo más preciado que usted pueda tener en su vida. Aquello que usted debe administrar con una precisión quirúrgica, porque cada minuto que usted pierda no lo va a recuperar. Es irreemplazable, no hay manera de echar el tiempo atrás. Así que si usted está joven, aproveche el tiempo. Si usted está viejo, aproveche el tiempo. Si está en una edad media, aproveche el tiempo, porque los días son malos y parece ser que podríamos destruirnos antes de tiempo a nosotros mismos. Así que viene algo para pensar, y no quiero hablar de los necios, ¿no? Los necios solamente piensan en la rumba, es lo que dice el texto, son esclavos del placer. ¿Quién mejor que el apóstol Pedro, con unas palabras muy duras, va a decir que estas personas que solo piensan en el libertinaje son simplemente hechas para ser casados y morirán bajo su propia perdición? Son palabras duras, pero no vale la pena. De hecho, si ustedes recordarán, el Salmo 1 solamente dedica un solo versículo a los malvados. Va a decir que son simplemente paja que se lleva el viento, algo que tiene poco valor, algo que no vale la pena ni siquiera considerarlo. Pero el justo, el que busca al Señor, de ese sí tenemos que hablar, porque ese justo tiene muchas cosas por delante. Ahora, antes de avanzar, hay una pregunta fundamental que nos va a ayudar a resolver la cuestión y el tema que leeremos hoy día. Y es esta cuestión: ¿está usted listo para morir? ¿Usted está lista para dejar a sus hijos al cuidado de otra persona? Usted, caballero, que probablemente trabaja horas y horas y horas y horas pensando en un futuro potencial en su país de regreso o en sus cuentas de ahorro o en todas las cosas que tiene, ¿está listo para dejar todo eso al cuidado de otra persona para que otra persona las disfrute e ir marchando dentro de un cajón al cementerio? Yo no sé si usted está listo, pero al ritmo que vamos, creo que es algo que juntos tenemos que considerar. Hoy asistiremos a un funeral. Vamos a asistir a un funeral sin flores, a un funeral sin coronas, a un funeral sin alabanzas, un funeral sin ataúd y probablemente con muy pocas lágrimas. Un funeral de una persona que quizás, y digo quizás, porque solamente al final de este mensaje usted se dará cuenta si valió la pena su sacrificio por usted. Así que le invito a que vayamos a la palabra de Dios, al capítulo número 23 de Lucas. Al capítulo número 23 de Lucas, donde vamos a revisar esas últimas horas del ministerio de Jesús. Y digo las últimas horas del ministerio, aunque ustedes se imaginarán, como nos lo estaba enseñando nuestro hermano Nelson la semana pasada, él yace ya colgado en una cruz y uno diría, bueno, pero ¿qué tipo de ministerio puede estar haciendo Jesús allí? Bueno, vamos a leer sobre eso hoy día, porque hasta el último respiro
Este hombre, el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad, está sirviendo a aquellos que lo están rechazando. Encomendemos este tiempo en oración antes de leer la palabra. Señor, te damos gracias por la vida que nos regalaste, Señor. Como aprendimos este miércoles, Dios mío, la vida y la salud son bienes preciados. Ojalá todos aquí puedan apreciar eso, el regalo de la vida que tú nos has dado a cada uno de nosotros. El regalo de la salud que tú nos has concedido a cada uno de nosotros. Y al no haber nadie desnudo acá, podemos deducir que todos estamos bendecidos con una prenda, con un abrigo, Señor. Tenemos todos, Señor, un plato de comida sobre la mesa. Ya son 4 cosas que podemos agradecerte. Hoy queremos pedirte, Señor, que en medio de tu grandeza, Señor, nos concedas claridad en nuestros pensamientos para ver aquello que tú quieres que veamos en el texto. Háblale a cada uno de nuestros corazones en las situaciones en las que estamos, Señor. Nada puede ser peor que ser crucificado por alguien desagradecido, alguien impenitente o alguien a quien no le importa lo que se está haciendo. Padre, no dejes que nuestros corazones pasen impasivos delante de lo que tú vas a hacer y has hecho por nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dice la palabra del Señor aquí en Lucas capítulo 23 y voy a leer el versículo número 44. Voy a leer desde el versículo 44 hasta el versículo número 49. Y vamos a tener un mensaje que va a estar dividido en 3 sectores, en 3 pequeños puntos. Y de esta lectura sacaremos dos partes importantes. Así que le invito a que lea conmigo. Dice la palabra del Señor ahí en Lucas capítulo 23. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en ese espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. En este pasaje, Lucas se va a fijar en unos detalles muy importantes, muy interesantes. Nos va a mencionar las horas en las cuales nuestro Señor Jesús va a estar colgado ahí en la cruz. De acuerdo a lo que dice el capítulo en Marcos, creo capítulo 15, si no me falla la memoria, él dice que Jesús fue entregado a la crucifixión más o menos a las 9 de la mañana. Es decir, que para este momento, a la hora sexta, estamos hablando del mediodía. Para el momento en el que esta narración está teniendo lugar, Jesús ya lleva 3 horas colgado en la cruz. 3 horas resistiendo y aguantando este suplicio tan brutal. Y va a estar allí 3 horas más. Es decir, que el Señor va a estar colgado en la cruz por más o menos 6 horas. 6 horas colgado en esta cruz, esperando y aguantando, resistiendo. Hay un evento acá que muchas personas han intentado explicar. Dice el texto que toda la tierra se va a llenar de oscuridad. Algunos han intentado formular un eclipse allí, han intentado buscar un eclipse solar, un eclipse lunar, pero la verdad es que Lucas no está interesado en hacer una demostración científica de lo que está pasando acá. Esta oscuridad que cae sobre toda la tierra nos lleva a pensar al momento tan estremecedor que está viviendo nuestro Señor allí en ese mismo instante, en ese mismo lugar, colgado en la cruz. Es la oscuridad que cae sobre la tierra y sobre Él, porque hay una aparente derrota de Jesús en la cruz. Todo ese mensaje que habló, todo ese mensaje de amor, de esperanza, parece que está siendo destruido en ese momento. Parece que Jesús está liquidado. El Salvador del mundo está liquidado, colgado en una cruz. Pudo más.
el odio, pudo más la corrupción, pudo más el deseo personal, pudo más la inmoralidad, y Jesús está allí, en medio de la oscuridad. La verdad es que Lucas está ayudándonos a entender que todo el peso del pecado del mundo está vertido sobre Cristo Jesús. Hay oscuridad, hay tristeza, hay angustia, y esto va a aplastar a Jesús en la cruz. Ahora yo me pongo a pensar, es difícil para mí imaginarme todo esto, porque ¿cómo alguien puede resistir tal cantidad de humillación? ¿Cómo alguien puede resistir la burla, los escupitajos, la soledad, el abandono y estar colgado en una cruz? Y resistir todo eso. Debe haber una razón poderosa detrás de tal acción. Y le puedo asegurar, como se lo dije quizás hace un mes, que en su mente, en la mente de Jesús, estaba su nombre, estaba usted. No hay otra razón por la cual Jesús fue a la cruz, sino por los pecados de cada uno de nosotros. Cuando yo estaba empezando mi lectura bíblica hace muchos años, una persona intentaba ayudarme a entender lo que estaba pasando acá. Y él me preguntó, imagínate, Fabio, que tú estás perdido como lo estás ahora, y no hay manera de que puedas alcanzar la salvación sino por la muerte de Cristo Jesús, por el sacrificio del Cordero perfecto. Y si no hay nadie en la faz de la tierra, ¿quién hubiera tenido que crucificarlo? ¿Tú? ¿Quién hubiera tenido que escupirlo y masacrarlo? ¿Tú? ¿Quién hubiera tenido que clavar sus manos sobre él, poner clavos en sus pies y en sus manos? Tú. A veces es fácil ver la responsabilidad del mundo. Jesús murió por todo el mundo, es verdad, pero cada pieza del mundo tiene su nombre. Así es que usted tiene que darse cuenta que la sangre de Jesucristo está en sus manos. Usted es el responsable. Jesús ha venido y ha muerto por sus pecados, no por los del mundo, por los suyos. Usted es responsable, usted es la responsable. Y aunque a veces nosotros podríamos vernos santos y muy pulcros y quizás firmes y quizás rectos, claro, cuando nos comparamos con las demás personas, tenemos que vernos a los ojos del Cristo. Y tenemos que ver cuánto le costó a Él darnos la vida que hoy en día nosotros podríamos disfrutar. Y eso me lleva a preguntarme una nueva cosa. ¿Valió la pena que Jesús muriera por usted? ¿Valió la pena? ¿Valió la pena su sacrificio? ¿Valió la pena todo este sudor, todas estas lágrimas, todas estas burlas? ¿Valió la pena por usted? Si Él dirigiera su mirada a usted y a mí en esta mañana, ¿qué diría? ¿Valió la pena o no valió la pena? ¿Ha hecho algo con su vida? ¿Ha hecho algo con lo que Dios le dio? ¿Su vida refleja al menos un poco de gratitud? ¿Se ha interesado al menos en saber quién es Él o por qué vino a hacer lo que hizo? Usted y yo tenemos que hacernos estas preguntas. Es muy fácil venir a la iglesia o acercarnos a Dios y derramar toda la cantidad de necesidades, a veces inventadas que tenemos, a veces caprichos, y cerrarle la boca a Dios para que Él no diga nada. Solo escucha a Dios, solo escucha porque aquí estás tú para mí. Tú tienes que atender mis necesidades. ¿No eres Dios acaso? Pero esto no es una comunicación unidireccional. Él está esperando que usted también escuche, que usted también cierre la boca y lo escuche. Ese es Dios. Él es el creador y nosotros somos simples criaturas. Ahora, cuando nosotros nos enfocamos en nuestros pequeños reinos, en nuestros pequeños negocios, mi estudio, mi vida, mi matrimonio, mis sueños, todo gira en torno a nosotros, usted pierde por completo la perspectiva. Porque la verdad es que esto no se trata de usted. Usted es apenas una gota de agua en el océano, un grano de arena en la playa. Usted no es nada realmente. Si usted muriera hoy día,
Hoy día, esta noche nos llaman, miren, pasado mañana vamos a hacer un funeral por usted. Y en 8 días estoy seguro que la vida de cada uno de ustedes seguiría común y corriente. Así que usted debe mirar con perspectiva lo que realmente está haciendo con su vida. ¿Vale la pena lo que está haciendo? ¿Vale la pena dedicar los mejores años de su vida, la energía y la vida a perseguir sueños vacíos que en cualquier momento van a desvanecerse? ¿Vale la pena que Jesús haya muerto por usted? ¿Ha apreciado usted este sacrificio? Bueno, al término de estas 3 horas pasa algo estremecedor. Jesús va a estar allí colgado en esta cruz y en ese justo momento pasa algo que es completamente inesperado y es estremecedor, porque dice el texto que en ese mismo momento el velo del templo se abrió, se rompió, se rasgó. De pronto ustedes recordarán que en el templo, estamos hablando del segundo templo y también en el primer templo y también en el tabernáculo, había varios espacios, como un día nos explicó Nelson, reservados para los hombres, otros para las mujeres, otros para los gentiles, otros para los sacerdotes y otro para el sumo sacerdote. Ese lugar santísimo detrás de estas cortinas era un lugar que solamente un hombre podía visitar al año. De acuerdo a lo que dice la palabra en Levítico capítulo 16. Era solamente una visita anual para llevar un sacrificio. Si usted quiere ahondar un poco más en esto, debe leer Hebreos capítulo 9, versículos 1 al 10. Ahí está algo precioso, resumido, muy bien explicado. Ese hombre podía pasar allí, pero si se moría dentro de la cortina, pasando la cortina, él tenía que llevar un lazo amarrado para que lo jalaran y lo sacaran, porque nadie se podía meter allá. El que pasara allá seguramente moriría. Era el lugar donde habitaba, o donde se creía que habitaba la presencia de Dios. Pero ya sabemos nosotros que eso es más para nosotros que para Él mismo, porque qué pequeño espacio puede contener al Dios Todopoderoso. Algunas personas consideran que allí estaba el arca, pero sabemos que el arca se va a perder cuando Jerusalén es llevada al exilio. Algunas cosas estaban allí, no sabemos con exactitud qué cosas estaban allí. El arca ya no está allí, pero el área era santa. Y de repente ese velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, allá donde nadie podía entrar, se rompe con la muerte de Jesús. Y esto es maravilloso y estremecedor. Miren lo que dice la palabra en Hebreos capítulo 10, versículo 19. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, con plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. ¿Saben qué es maravilloso y es esperanzador? Que ya la salvación, ya la relación con Dios no depende de un tema racial, ni tampoco de una jerarquía religiosa, tampoco depende de rituales o sacrificios. Lo que antes estaba reservado para pocos, ahora, amigos, está abierto para todos nosotros. Gracias a que Jesús abrió un camino entre el cielo y la tierra, entre Dios y los hombres. Esto es maravilloso porque es algo que nosotros no teníamos, algo que no podíamos disfrutar. Algunas personas dicen, algunos eruditos dicen, no, realmente lo que está pasando es que debemos pensar que el velo se abre para que la presencia de Dios salga. Amigos, la presencia de Dios ya había abandonado a Israel hacía muchísimo tiempo, y para eso pueden leer el libro de Ezequiel en el capítulo número 10. La presencia del Señor ya se había ido, la gloria del Señor se había levantado y el templo había sido destruido. Ya no vivía allí el Señor, pero su presencia ya no estaba allí. El mundo religioso pensaba que todo estaba marchando apropiadamente, que haciendo
lo que queríamos hacer, el Señor iba a estar siempre allí a nuestro gusto. No, nada de eso. Y ahora en Cristo Jesús, usted y yo tenemos una oportunidad. Una oportunidad. Pero quiero que noten algo, porque aquí está la esencia de este texto. Si ustedes se fijan, Él nos dice, le habla a los cristianos, acérquense con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo un corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Esto significa algo, amigos, y es que todos nosotros, si queremos acercarnos a Dios, tenemos que hacerlo de la manera adecuada. Usted no se puede acercar a Dios como un cuate, como un amigo, como alguien que está a su propio nivel, no en absoluto. Pero es que Dios es amor, Dios espera todo, Dios consuela todo, Dios permite todo. Eso es absolutamente falso. Desde el Antiguo Testamento vemos nosotros claramente que Dios le dice a Israel, yo te voy a decir cómo me vas a adorar. Yo te voy a decir dónde me vas a adorar. Yo te voy a decir cómo vas a construir ese templo. Esto es muy claro para todos nosotros. Usted no se puede acercar a Dios con cualquier cosa, ni en cualquier posición. Usted no se puede acercar a Dios como si le estuviera haciendo un favor a Él. Dios, voy a hacerte un favor y voy a dejar una ofrenda para ti. Dios, voy a hacerte un favor y para que la iglesia no se vea vacía, yo voy a ir a colaborar. Eso es absolutamente absurdo, ignorante, porque Dios no necesita absolutamente nada de nosotros. Y Él nos dice aquí, amigos, piensen en esto. Él nos dice aquí, por favor, acérquense. Por favor, acérquense usted. Yo sé que algunos de mis hermanos al principio dicen, bueno, ¿y quién viene aquí por primera vez? Nadie quiere decir que vino por primera vez. Qué gozo venir por primera vez y por segunda vez y por tercera vez. Todos ustedes son bienvenidos, pero deben someter su vida a Cristo si quieren acercarse completamente a Dios. Él nos dice, acércate con corazón sincero. Acérquense con honestidad, acérquense con confianza, pero con honestidad, con transparencia, sin querer impresionar, sin querer pasarse de listos con Dios, sin querer manipularlo. Sinceridad es lo primero que nos dice, con un corazón sincero, pero habiendo puesto nuestra fe en Él. No hay manera de encontrar el camino a Dios si no es a través de Jesucristo nuestro Señor. Pero ¿qué va a pasar con aquellos que viven por allá en Holanda, que viven en África? Ese no es problema suyo. Y los que murieron en 1492, los indígenas que están no alcanzados por allá en Ecuador, eso no es problema suyo. Preocúpese por usted. Usted busque de Dios con plena fe, con certeza de fe, entregue su camino a Cristo. No hay otro camino hacia el Padre si no es por Jesús nuestro Señor. No hay otro más, no hay otro más. Ahora, alguien podría decir, Fabio, lo que estás haciendo es exclusivista. Y estamos en un mundo diverso, donde aceptamos a todos, donde permitimos todo. Ese es el Dios en el que yo creo, dicen algunos. Bueno, ese es tu Dios que tú has confeccionado a tu medida. Pero el creador de los cielos y de la tierra no se somete absolutamente a nadie. Y su camino es exclusivista. ¿Qué quiere decir con esto? Que si usted no se acerca y se ajusta, no va a estar con Él. No hay otra manera de decirlo. Pero se van a perder muchos. Eso no es asunto nuestro. Nosotros no somos justos. Tampoco podemos poner cargas al Señor, porque no las va a recibir. Él dice algo importante, con el corazón purificado. Dice acá, corazón purificado de mala conciencia. Y aquí usted y yo necesitamos ayuda. Nosotros no podemos purificar nuestro propio corazón. Necesitamos ayuda de Dios. Él es el único que nos puede purificar. No hay ni uno que haga algo bueno. No hay ni siquiera uno. No hay ni un solo justo. Necesitamos su ayuda. Él tiene que intervenir y purificarnos. Y luego de esto dice al final, nuestro cuerpo lavado con agua pura. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que tenemos que pasar y bañarnos con agua caliente antes de venir a la iglesia? Bueno, es un buen consejo bañarse antes de venir a la iglesia, por supuesto. Pero no se trata de lavar el cuerpo de esa manera. Se refiere al bautismo.
que tiene un significado simbólico de entrega, de compromiso con el Señor. Así que usted debe tomar esa decisión. ¿Quiere acercarse al Señor? Bueno, acérquese con la conciencia de que se está acercando al Creador del cielo y de la tierra. Ese velo se rompe y ahora nosotros tenemos entrada al cielo gracias a Él. No por virtud de ustedes ni de mí, solo por Él, solo por su gracia y solo por su misericordia. Y ahora vienen unas palabras impresionantes. De pronto ustedes las pueden ver allí conmigo en el versículo número 48. Porque es justo allí, después de que este velo se rompe, Él dice unas palabras impresionantes. Unas palabras duras, difíciles, tristes. Y probablemente los que están allí alcanzan a escuchar la voz del Señor. Se estremecieron: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esto hace un eco del Salmo 31, versículo 5, una oración de confianza en momentos difíciles. Y Jesús está allí, en el último momento, en su último momento, encomendándose a Dios, desde el principio hasta el fin. Ahora, juntos tenemos que recordar algo, y es que Jesús, nuestro Señor, murió de una manera vergonzosa. Fue la peor muerte que una persona puede haber tenido. Burlado, lacerado, escupido, semidesnudo, avergonzado, crucificado como un delincuente y sucio y expuesto al escarnio público. Le hubiera ido mejor a un perro que a Jesús realmente. Tan mal estaba esto, porque esto traería vergüenza a su madre, a sus hermanos, a su familia. De ahí había que tirarlo prácticamente, si estuviéramos en nuestros días, a una fosa común como una persona que quizás ni siquiera es una persona. Ese era el costo, fue exhibido para que todo el que mirara pensara: Dios nos libre de terminar nuestra vida de esta manera tan vergonzosa. Ahora, aunque esto es verdad, usted y yo tenemos que tener cuidado. Porque esto no nos puede llevar a pensar de que Jesús está desesperado o deprimido o derrotado o destruido. En absoluto. Jesús nuestro Señor está allí porque es el punto final, el clímax de un plan que viene haciendo nuestro Dios por siglos y siglos y siglos. Él ha llegado hasta este punto no porque lo llevaron a este punto. Él ha llegado a la cruz porque voluntariamente entregó su vida. Entregó su vida teniéndolo a usted y a mí en su cabeza. A usted y a mí y a sus hijos. A usted, a mí, a sus hijos y a sus nietos. Jesús está entregando su vida como parte de un plan perfecto. Todo esto tenía que pasar porque todo esto es lo que usted y yo merecemos por las faltas que hemos cometido. Esta vergüenza, este abandono, esta soledad, esta tristeza, esta angustia, esta distancia de Dios, eso es lo que usted y yo merecíamos. Pero en lugar de depositarlo sobre nosotros, que seguramente no resistiríamos, porque a algunos nos cuesta incluso para vergüenza nuestra leer 5 minutos la Biblia al día, ni siquiera resistimos 5 minutos. Ni siquiera resistimos un sermón muy largo porque nos quejamos. Bueno, Jesús entrega su vida por 6 horas colgado en una cruz, pensando en que este sacrificio lo va a sacudir a usted, la va a sacudir a usted, y quizás viéndolo a Él colgado en la cruz, usted reaccione. Usted se sacuda en su corazón y diga: yo tengo que hacer algo, yo tengo que vivir de una manera diferente. Eso es lo que va a hacer Jesús nuestro Señor. Y en ese momento Jesús no está desesperado, no está deprimido. Me dejaron solo, me abandonaron aquí tirado en la cruz. No, en absoluto. Ese hombre está allí cumpliendo un plan perfecto de redimir a toda la humanidad. Este hombre, este momento, son las palabras, el cumplimiento de estas palabras en Isaías capítulo 50, versículos 6 al 7. 700 años antes de este evento, miren lo que dice el profeta: ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Las burlas y los escupitajos
no ante las burlas y los escupitajos, no escondí mi rostro, por cuanto el Señor y Dios me ayuda. No seré humillado, por eso endurecí mi rostro como el pedernal y sé que no seré avergonzado. Imagínense esto, vivir 33 años sabiendo que este momento llega sobre usted. Y pensando, quizás si yo resisto, quizás Juan va a volverse a Dios. María se va a volver a Dios. Felipe se va a volver a Dios. Alex se va a volver a Dios. Noelia se va a volver a Dios. Todos los seres humanos, al ver este amor tan grande, seguramente se van a venir. Seguramente van a cambiar sus vidas. Esto será estremecedor para ellos. Esto es lo que va a decir Isaías. Pero no solo lo va a decir Isaías, también lo va a decir Zacarías. Y les digo que podría pasar buena parte de la tarde explicándoles y mencionándoles las profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento. Zacarías 12, versículo 10, y esto es en el 500 y tanto antes de Cristo, 520 quizás. Pero sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén derramaré mi espíritu, un espíritu de gracia y de oración. Mirarán hacia mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito. Y se afligirán por él como quien se aflige por el primogénito. Amigos, no hay manera de haber confeccionado la escritura de tal forma para concentrar todo en un clímax perfecto que es la vida y la muerte de nuestro Señor Jesús en la cruz. Estamos ante un evento histórico, que usted tiene que enfrentar. Si usted piensa que ser cristiano es muy duro, si usted piensa que la vida con Cristo es muy dura, mejor les digo de una vez, ahí está la puerta. Este no es su camino. Si usted no quiere seguir a Cristo, no vuelva. Así de sencillo, porque Jesús no va a bajar sus expectativas. Jesús no ha entregado poco menos que su vida. Pero es que es mucho para dejar. Es que son mis sueños. Eso parecería absurdo al compararlo. Cuando Jesús, el Hijo de Dios, que no cometió ningún pecado, ha entregado todo. Amigos, ustedes y yo tenemos que entender que la iglesia, la palabra de Dios, no es un lugar para entretenerse. Es un lugar que transforma, porque estamos hablando de su eternidad. Y su eternidad es costosa, su vida es costosa y es tan valiosa que requiere toda su atención. Si usted se embolata, se enreda, se distrae con pequeñas cosas en este mundo, probablemente va a perder el camino y va a dejar de ver a Cristo, que es el único que lo puede llevar y la puede llevar al cielo. Así que le invito a que lo considere. Porque hasta este punto llegó Dios, hasta la cruz misma, para salvarlo a usted. Si usted no quiere volverse a Dios, pues eso ya es un asunto suyo. Y es que ahora, frente a nosotros tenemos 3 respuestas. Quizás usted debe pararse en alguna de ellas. Tenemos a un centurión romano en el versículo 47, como lo pueden ver. Tenemos a una multitud en el versículo 48. Y tenemos una multitud o un grupo de seguidores y de mujeres. Y cada una de estas son impresionantes. Porque el centurión romano que ustedes ven ahí, el centurión no era solamente un soldado. El centurión era un hombre que estaba a cargo de una tropa de entre 80 y 100 soldados. Así que no era un recluta, como algunos consideran, una persona que recién el ejército romano había reclutado un poco más al norte en Siria. No, este es un centurión. Este personaje no es un soldado, es un centurión que está allí observando. Probablemente está supervisando parte de todo este sacrificio. Este hombre está acostumbrado a la rudeza, está acostumbrado a la ejecución. La sangre no es algo que lo vaya a impresionar. Los lamentos de las personas y las lágrimas de los que están sufriendo no es algo que lo vaya a impresionar. Y ese hombre, probablemente con ese corazón tan duro y tan acostumbrado al sufrimiento de otros, puede notar que este Jesús es un hombre diferente. Este hombre
a quien están crucificando es diferente. Y él va a decir de manera sencilla, verdaderamente este hombre era justo. Verdaderamente este hombre era justo. ¿Tú qué dirías de Jesucristo? ¿Tú qué dirías de Jesús? Cuando lo ves colgado, ¿qué dirías de él? ¿Era justo? ¿Era pecador? ¿Era culpable? No obstante, este hombre sigue su camino. Observa, reconoce, pero no aparece posteriormente en los anales de la iglesia, no aparece que haya hecho parte de aquel grupo en Hechos capítulo 1. Pero tenemos otro grupo aquí en el versículo número 40 y 48, una multitud. Y esto es impresionante porque esta multitud está allí junto a los soldados, observando. Y luego de que ven a Jesús, luego que ven este sacrificio, esta masacre, empiezan a golpearse el pecho. Y empiezan a lastimarse y dicen, me pesa, nos duele. Y se golpeaban el pecho. Quizás allí mismo estaban estos que gritaron, Hosana, el rey de Israel, 8 días antes. Quizás en ese grupo estaban algunos que comieron de los panes y los pescados. Quizás algunos de ellos eran los que recibieron un milagro, una sanación. Quizás estuvieron entre los 5,000. Quizás fueron algunos de los que fueron bautizados por sus discípulos. No lo sabemos. Pero las personas pueden observar y luego golpear su pecho y darse la vuelta e irse. Usted puede tener un entendimiento mental de quién es Jesús, pero eso no lo va a llevar al cielo. Usted puede golpearse el corazón un domingo o delante de Dios. Dios mío, yo soy un pecador. Dios mío, mi vida. Dios mío, no he hecho nada con mi vida. Dios mío, Dios mío. Y victimizarse y llorar sobre la leche derramada. Y si hubiera hecho eso, no le sirve de nada. De nada. La palabra de Dios dice en Corintios que la verdadera tristeza lo lleva a uno al cambio, no a victimizarse a sí mismo. Ese juego del yo, mi, eso es absoluto egoísmo. Alguien que está completamente centrado en sus propios sentimientos. Pero Jesús nos llama a pensar más allá, a salir de nosotros. Pero hay un grupo acá que debo confesarles que me causó, tuve que leerlo varias veces, porque dice la palabra que hay un grupo de seguidores, de cristianos, de discípulos, que están allí a lo lejos con unas mujeres. Y yo estaba leyendo y volvía y miraba, yo decía, pero ¿por qué no se acercaron? ¿Por qué no se acercaron con un, qué sé yo, con un palo o algo para alejar a todos estos burladores y quizás insultarlos o contratar a Pedro para que viniera con la espada y cortara orejas o algo? Alguna cosa para que la gente se alejara y dejaran de molestar a Jesús. ¿Por qué se mantuvieron de lejos? Los cristianos están de lejos mirando, los que vienen caminando desde Galilea. Y están mirando todo esto quizás como desde donde estamos nosotros, mirando y no hacen nada. Quizás, amigos, ellos están viendo a su amado Jesús, a su maestro, a quien han estado escuchando por 3 años fielmente. Y ellos saben en su corazón que esto tenía que pasar, porque Él mismo se los había anunciado 3 veces. Y ellos están allí atestiguando a ver qué más va a hacer el maestro, cómo van a continuar los hechos. Allí permanecieron, no se fueron, no se entristecieron o deprimieron y se fueron. No, perdimos el tiempo con este Jesús, esto no es por acá, me decepcionó. No, en absoluto, Él no se va, ellos no se van. Están allí quizás con dolor, quizás con fidelidad, entrelazados. Y en ellos descubrimos una lección poderosa. A veces la verdadera presencia no requiere acción ruidosa. A veces estar presente, conscientemente presente, no requiere una gran muestra, una gran expresión emocional o en voz alta. Eso es lo que estas personas están haciendo. Y ahora, después de todo esto, que Jesús ha entregado su Espíritu, yo me pregunto y quiero preguntarles a ustedes, ¿valió la pena tanto amor? ¿Valió la pena mostrarte a ti tanto amor? ¿Valió la pena entregar todo?
¿qué diría Jesús de ustedes? ¿Valió la pena? ¿Valió la pena que yo abandonara este mundo? ¿Valió la pena que yo entregara mi vida? ¿Valió la pena que en lugar de perseguir los sueños terrenales, en lugar de decirle a Satanás sí 3 veces, como aparece en Mateo capítulo 4, y haber sido la estrella de la película, morir como un perro colgado en una cruz? ¿Valió la pena? ¿Valió la pena por usted? Y si valió la pena, ¿qué ha hecho para mostrarle a él que sí valió la pena? ¿Cómo ha reaccionado a Jesús, a lo que ha escuchado? ¿Qué dirás? Que Jesús es inocente y volverás a tus negocios, porque hay que trabajar. Quizás te irás a tu casa golpeándote el pecho, alabarás a Dios, pondrás una alabanza en la mañana porque es una buena cosa, predicador favorito el martes, y seguiremos en la vida hasta el siguiente domingo, pensando, ya hice todo lo que tenía que hacer como cristiano. O quizás como estas personas se quedarán y no se irán y se involucrarán aún más, como vamos a ver que un hombre va a arriesgar todo para mostrar con hechos y no con palabras y no con golpes de pecho lo que significa ser un discípulo de Jesús. Y vamos a concluir nuestro relato, el relato de la palabra de Dios aquí mismo, en el capítulo 23, en el versículo número 50. Yo quisiera, mis amigos, que un mensaje así fuera menos pesado, menos duro para el corazón. Pero quizás este es el mensaje más importante que una persona tiene que escuchar. Que un hombre entregó la vida por usted y que usted tiene que responder ahora. Porque si no lo hace ahora, lo hará delante del Señor cuando llegue la hora. Gracias. Dice la palabra del Señor. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios, y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no habían puesto a nadie. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día del reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Una vez muere Jesús a las 3 de la tarde. Hay solamente 3 horas en las cuales algo se puede hacer por su cuerpo. Porque a las 6 de la tarde empezará el Shabbat o el día de descanso. Y nadie podrá hacer, ningún judío que respetara la ley podría haber hecho algo. Así que en esa fracción entre 3 de la tarde y 6 de la tarde, un hombre que es un discípulo de Jesús, José de Arimatea, va y se presenta ante el gobernador que es Poncio Pilato, el mismo que había lavado sus manos. Ese hombre de Arimatea es descrito por Lucas con unas palabras muy importantes. Él dice al menos 3 cosas de Jesús, de José. Dice que era un hombre bueno, que era un hombre justo, que era un discípulo de Jesús. Pero además dice que era miembro del concilio, es decir, que era una persona importante. El concilio, el Sanedrín judío, si usted ha escuchado esa palabra por ahí, el Sanedrín estaba compuesto por 70 ancianos, más el sumo sacerdote. Él era parte de ese grupo y él había puesto su voz en contra de ese juicio maltrecho que le hicieron a Jesús. Y toma el valor de arriesgar su reputación en el momento más oscuro de la historia, en el momento menos propicio, en el momento menos apropiado.
Cuando este hombre está colgado en una cruz y lo que lo espera es una deshonra para su cuerpo, Él se levanta en medio de todo el bullicio y pone su nombre delante. Y se expone a que todos los judíos del Sanedrín y todo el pueblo judío lo identifiquen como un seguidor de Jesús. Posiblemente lo hubieran expulsado, posiblemente lo hubieran declarado traidor, posiblemente se hubieran burlado de él por ser el discípulo de ese delincuente del que colgamos hace un par de horas. Pero a él no le importa, porque hay que hacer lo correcto cuando hay que hacer lo correcto. Hay que callar cuando hay que callar, pero hay que hacer lo correcto cuando es necesario hacer lo correcto. Y este hombre se levanta solo en medio de toda esa multitud y va y pide el cuerpo de Jesús. Su acto aseguró que Jesús no fuera descartado como criminal, sino honrado en su entierro. Pero saben, aquí, amigos, hay algo precioso. Las mujeres están presentes. Las mujeres, no están los hombres, están las mujeres, valientes, firmes, aquellas que soportaron a Jesús y su ministerio. Porque ustedes mujeres deben saber, quizás no se han dado cuenta de esto, pero se los voy a decir. Aunque el hombre, dice la palabra de Dios, tiene más responsabilidad, una responsabilidad diferente de ustedes en el hogar, ustedes en muchas oportunidades, son las heroínas y las que salvan todo en el último momento. Dice la palabra en Génesis, lo estudiamos esta semana en una clase de Antiguo Testamento, que cuando el Señor creó al hombre y a los animales y a todas las cosas, después de que creó todo, después de que tenía todo, halló algo que le faltaba. ¿Qué era? Una ayuda idónea. Casi hermanas, casi mujeres. Dios pone a la mujer como la pieza clave que le falta al hombre. Así que ustedes, caballeros, necesitan entender esto. Las mujeres no son ni un objeto sexual, ni la empleada de la casa. No son un artículo más, no son una propiedad más. No lo son para el Señor nuestro Dios. Las mujeres ocupan un lugar precioso en toda la palabra de Dios. Son levantadas por Dios, son levantadas por Jesús, por Dios mismo en la creación. La mujer viene a marcar la diferencia en la vida de un hombre que tiene todo. Y Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, así que le voy a poner a la que es, a la compañera idónea. Maravilloso, ¿no les parece? Y en medio del libro de los jueces, cuando hay una crisis absoluta de liderazgo masculino, una mujer surge. Débora. ¿Dónde están los hombres? Bajo las naguas, a las rodillas de ella. Si tú no vas con nosotros, Débora, no vamos. ¿Y dónde están los varones? Aquí, pero si tú vas, yo voy. Eso es la verdad, esa es la realidad. Aquí la palabra de Dios varias veces nos muestra que las mujeres van a sacar de su propio bolsillo para mantener la misión. Van a pagar para alimentar a los discípulos, van a pagar para alimentar a Jesús, las mujeres. Mientras que los hombres hacemos cosas importantes. Amigos, nosotros somos un equipo. Sin mujeres estamos desarmados, estamos incompletos. Así que si usted tiene la oportunidad de tener una esposa, déle el honor que merece, porque ella es su fan número uno, la que va a ir probablemente hasta el final de sus días. Dele gracias a Dios, porque si tiene una esposa, halló el favor de Dios. Y son estas mujeres, amigos, no es una gran cantidad de varones los que van a buscar el cuerpo del Señor. Son mujeres las que van a ir a preparar el cuerpo. Van a ir con José y dejan el cuerpo allá y se aseguran y empiezan a preparar las especies con su corazón hecho pedazos. La palabra nos va a decir que ahí al pie de la cruz van a haber mujeres. Dios, ¿qué haríamos sin las mujeres? ¿Qué haríamos sin las mujeres? No tengo ni idea, estaríamos completamente incompletos. Ahora las mujeres van a estar allí y viene un momento muy triste, porque a Jesús lo toman, lo van a colocar en un sepulcro, lo bajan de la cruz, le quitan todas esas cosas,
Sus heridas están abiertas, sangre por todas partes, porque recuerden que lo han flagelado hasta el cansancio. Su carne probablemente cae a tirones de él. Y estas personas lo toman, lo colocan en una sábana de lino, le quitan la corona seguramente, le arrancan los clavos, lo ponen en una sábana porque el tiempo está apremiando. A las 6 de la tarde todos tienen que ir a sus casas. Lo bajan de allí y lo colocan en un sepulcro como este. Allí en este sepulcro lo que hay son un par de espacios sobre la piedra. Habían como una litera, 1, 2, 3, 4 espacios, y ahí dejaban los cuerpos envueltos. Y a Jesús lo colocan allí en un lugar muy especial donde no había sido enterrado o sepultado absolutamente nadie. No hay tiempo para arreglarlo. No hay tiempo para una funeraria, no hay tiempo para llorar su muerte, no hay tiempo para lamentarse, no están las plañideras que se acostumbraban en Israel cuando alguien moría, para que fuera detrás a llorar y a gritar y hacer llorar a la gente. No hay tiempo, nadie llora por Jesús. Imagínense, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, recibe la sepultura más sencilla. Lo colocan en una sábana, lo meten allí y cierran la puerta. Estas mujeres se van y viene un día de silencio absoluto, que es el Shabbat. Silencio, no hay nada, no pasa nada. Ellas están empezando a preparar las cosas, quizás pensando en que el primer día de la semana, el domingo en la mañana, correrán hacia el sepulcro y sacarán el cuerpo, lo arreglarán para dejarlo allí para siempre. Parece que no hay ninguna expectativa de que va a resucitar el domingo, no parece. A veces, amigos, esto nos puede ayudar a pensar en algo. A veces parecería que Dios nos pone en una posición difícil en la cual solo debemos esperar, donde hay una tormenta muy grande y solo nos queda esperar. Solo nos queda esperar y confiar de que Él va a seguir trabajando. Pero mientras que todo está en silencio en ese sábado, Dios está trabajando. Las mujeres están allí llorando, seguramente tristes con otros discípulos, y viene el sábado, pasa todo el sábado en pena, probablemente como algunos de nosotros, cuando Dios guarda silencio y no dice nada. ¿Les ha pasado? ¿Y qué va a pasar? Necesitamos una respuesta ya, y Dios no dice nada, pero Dios sigue trabajando aún en el silencio. Es lo que va a hacer nuestro Dios. A veces se nos llama a esperar y a descansar, a confiar en que Dios sigue obrando aún sin ver el resultado. La historia no culmina acá, queridos y amados hermanos y amigos. No vivimos en los tiempos más pacíficos, pero son los tiempos propicios para valorar la vida que tenemos. Y hoy reflexionamos sobre aquel que dio la vida por ti y por mí. Y atestiguamos un deliberado acto de salvación. Algo pensado, algo articulado, algo creado, algo planeado por cada uno de nosotros. Esto debe ser un testimonio para cada uno de nosotros de que Dios sí nos ama a todos nosotros, de que Dios sí está interesado por cada una de sus vidas. Si en algún momento su corazón lo traiciona, su corazón la traiciona y llega a pensar, no es que Dios no me escucha, es que yo estoy lejos de Dios, Dios no me ha perdonado, Dios, estoy lejos de Dios. Es probable que esté lejos de Dios, pero porque usted quiere estar lejos de Dios. En la muestra de amor de Cristo por nosotros nos da el testimonio de que sus brazos están abiertos, la puerta del cielo está abierta para que usted se acerque, venga al camino, acérquese con confianza. Purifique con Él su corazón y acérquese con confianza. Hoy, a pesar de todo esto, podemos ver chispazos de transformación. Y me hace pensar en que si el centurión, con ese corazón tan duro, con tanta sangre que vio, puede reconocer a Cristo, puede ver a Cristo, la bondad en Él, pues todos nosotros podemos hacerlo. Algunas personas que quizás lo traicionaron, terminaron golpeándose el pecho, y otros se subieron al camino y se involucraron en su sepultura. Todos nosotros tenemos que dar una respuesta al Señor. Todos tenemos una vida y cada uno carga con una carga diferente, con sus propios desafíos, y a veces es difícil ver con esperanza el futuro. Pero yo les quiero asegurar, como lo vemos hoy en las Escrituras, que Dios nos ama
y está esperando nuestro regreso hacia Él. Así que yo le quiero invitar a que se vuelva a Dios. Si usted es cristiano, dele gloria a Dios y comprometa su mente, su vida, su corazón, renueve su compromiso con Él. Si usted está siendo rebelde a la palabra, tiene fe en Cristo, cree en Dios, volvió su vida a Cristo, pero está yendo por el camino torcido, arrepiéntase ahora que lo puede hacer. Porque terrible cosa va a ser caer en manos del Dios viviente. Tengan cuidado, porque si alguno de nosotros o alguna de nosotras actúa conscientemente en contra de la palabra de Dios, tendrá que rendirle una cuenta a Dios muy grave. Si nosotros empujamos la línea muy duro, no sé hasta dónde Dios vaya a permitirles vida a todos nosotros. Así que debemos volvernos a Dios con humildad, con sencillez. Y si usted no se ha vuelto a Dios, si usted necesita volverse a Dios, hombre, arrepiéntase y hablemos del Evangelio. Reaccione, acérquese. ¿Qué más quiere ver? Ya no hay más que mostrarles. Ya el Cristo murió, ya nos entregó su vida por nosotros. No hay nada más que ver, no hay otro milagro más grande. En 15 días, hermanos queridos, veremos cómo culmina la obra redentora de Jesús cuando Dios lo levante del sepulcro. Y veamos que ese hombre que murió burlado y en medio de tanta atrocidad, no se quedó en la tumba, sino que fue resucitado por el mismo poder que vive ahora en ustedes a través de su Espíritu Santo. Oremos. Oh Señor, damos gracias por tu gracia, damos gracias por tu bondad, damos gracias por tu misericordia, damos gracias, Dios mío, porque no nos abandonaste, damos gracias, Señor, porque planeaste todo para redimirnos, Señor.